No podemos permitir que el señor Daniel Noboa siga cometiendo ilegalidades, yéndose en contra de la Constitución, de la ley. Lo que ha hecho deja un precedente o genera un precedente nefasto para la democracia y para el cumplimiento del orden constitucional a nivel del país. Por ello es necesario que la Asamblea Nacional refuerce su pronunciamiento y exista también un pronunciamiento de los 137 legisladores para que la ciudadanía tenga claridad quién defiende el orden constitucional y quién únicamente se va por respaldar o apoyar una medida dictatorial. Nuestro posicionamiento es de que no puede ser considerado ley de la República, porque aparte de ello, ya el proyecto que fue archivado fue también enviado para que sea publicado y como capricho quiere él salirse con las suyas, violando toda norma, toda ley, yéndose en contra de la independencia de poderes de igual manera. Efectivamente que hacer esta acción que permita de manera inmediata también, mediante la medida cautelar, se suspende el efecto que es un efecto impositivo, porque lo que busca es gravar con un impuesto adicional al bolsillo ya comprimido de los ecuatorianos desde el mes de enero, tener que pagar un impuesto adicional para los vehículos usados. Y es más, ellos mismos se contradicen porque en declaraciones dadas horas atrás del mismo director del SRI dice que este decreto no ayuda a combatir el lavado de activos y más por el contrario, lo que está haciendo es recaudar un recurso adicional sacándole del bolsillo de los ecuatorianos que adquieren un vehículo usado. Ahora, asambleísta, con lo que está aprobado, el texto que está publicado, no se modula nada porque va tal cual llegó del Ejecutivo y ustedes más o menos como que lo revisaron. Efectivamente, es el texto inicial que llegó, que es más grave y peligroso, sobre todo, como lo he dicho, porque es una carga impositiva. Entonces, en definitiva, no respeta la ley, la Constitución, el artículo 140, que es claro y tácito, porque la Asamblea es encargada de aprobar, observar, archivar este tipo de propuestas de ley, y el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es mucho más explícito en su segundo inciso, que señala claramente que en primer debate se puede proceder con el archivo, lo que hizo esta Asamblea Nacional, archivar. Entonces no hay tal acción para poder publicarla como ley y hay que estar atentos, ciudadanos. Nos hablan o nos quieren vender la idea de que es una ley antipillos o que va a ayudar a combatir la pillería. Yo me pregunto, ¿pillería no es acaso deber al Estado 90 millones de dólares el que debe y no paga los impuestos, como el caso de Novoa y su familia? Eso es pillería y eso hay que combatir. Iniciando con una buena noticia, y la buena noticia es que este país tiene una ley que es positiva y a las leyes positivas no hay que rechazarlas, hay que apoyarlas. Y en este momento esa ley se encuentra en el registro oficial y por lo tanto la ley antipillos, que contiene básicamente un articulado que lo que promueve es precisamente luchar contra el lavado de activos, el blanqueo de capitales, la plata mal habida, se encuentra ya aprobada. Lo más importante esta ley, porque la oposición se ha encargado de crear una narrativa absolutamente falsa, hay que aclararla este instante. Y a todos los ecuatorianos, a los ciudadanos que nos están escuchando a través de ustedes como medios de comunicación, decirles que en este país somos más del 75% los que tenemos la suerte a lo mejor de tener un vehículo menor a $20,000. Para quienes tenemos vehículos menores a $20,000, no es que hay un impuesto nuevo. Ahorita estamos pagando el 1%. Con la nueva ley el impuesto baja al 0,75. Es una buena noticia para el país. La gran mayoría de ecuatorianos con esta ley va a tener un impuesto menor al que hemos venido pagando desde hace más de 2 décadas. Por lo tanto, eso hay que contarle al país. Solamente aquellos que tienen vehículos de más de $50,000, que es un grupo muy reducido en este país, paga un impuesto que será igual manera progresivo. Y dirán, ¿cuál es la razón de esta situación? Que hay que sincerar las cosas en este país. Y una de esas políticas que han adoptado los países de avanzada es precisamente aquello. Les voy a contar por qué. Porque hay casos en este país, y aquí no hay que mezclar y a ponerles a todos en el mismo saco, pero hay negocios y hay negocios. En ciertos negocios hay carros usados que cuestan más que los nuevos. ¿Cómo así? Entonces hay que indagar un poquito más hacia adentro
Y por eso viene la segunda parte de la ley, que considero que es la más importante de todas y que es el fortalecimiento de la UAFE. Darle atribuciones pragmáticas a la UAFE y una articulación directa con el SRI, con la Fiscalía General del Estado y empatado con una ley que esta Asamblea la trató, que es la extinción de dominio, hace que se cierre el círculo. Claro, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué les tiene que preocupar a algunos colegas el hecho de que la UAFE se fortalezca y pueda indagar en los bienes y sobre todo cuando los orígenes de la plata y de todos los patrimonios son lícitos? Si los patrimonios son lícitos, no tienen de qué preocuparse. Las sociedades anónimas deportivas, otra parte interesante. Este instante, si ustedes revisan los medios de comunicación argentinos, por ejemplo, que están trabajando dentro de una línea precisamente en contra de la corrupción, ustedes van a encontrar que, además es un país, yo creo que de la región, el más futbolero de todos, se encuentra este rato regulando precisamente las conocidas como SAD, que son las sociedades anónimas deportivas. Nuestro país no puede quedarse atrás, porque precisamente a través de eso se van a transparentar los fondos de los clubes deportivos y por lo tanto eso también es una noticia positiva. A ver, creo que ahí cabe decir un par de cosas respecto de la ley que fue archivada, negada, y que también está en el registro oficial. Definitivamente estamos viendo con mucha preocupación las acciones del presidente de la República en torno a este tema. Vemos que está pretendiendo desconocer la facultad legislativa del poder legislativo en el Ecuador. No solamente con las acciones de supuesta interpretación de la Constitución y la legítima oposición que podrían tener a nivel intelectual, sino con las acciones de enviar accidentadamente la ley que ya ha sido negada. Aquí hay un elemento fundamental, que son los principios democráticos del Ecuador. La república se fundamenta en la división de poderes y en el respeto de las funciones que cada uno de estos poderes tiene en el Estado ecuatoriano. El presidente de la república lo que está haciendo es desconocer de manera total y absoluta las facultades legislativas que tiene el poder legislativo. Y por otro lado, es el interés inexplicable que tiene el presidente de la República de ponerle impuestos a la gente. Las familias ecuatorianas están hartas de los impuestos, ya no queremos más impuestos. Y lo que quiere hacer el gobierno es, contra viento y marea y contra la ley y la Constitución, cargarle más impuestos a las familias ecuatorianas. Entiendo yo que se estaría manejando una resolución para tomar una posición sobre el tema. Y evidentemente la presidenta de la Asamblea Nacional ha anunciado que va a presentar una acción en la Corte Constitucional de inconstitucionalidad de la ley. Eso tendrá su propio trámite, tendrá su propio trámite en la Corte Constitucional. Pero la Asamblea tiene que tomar una posición política. Esto es una disputa política y de Estado. Hay que entender que no es correcto, por decirlo menos, que la voluntad y los designios de una persona se imponga por sobre los designios de la gran mayoría de la ciudadanía y además de los principios constitucionales y democráticos que deberían regir el Ecuador.